El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña el doctor Rafael Alonso Hernández López, coordinador del doctorado en estudios de migración. Doctor Rafael, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias Carlos por la invitación y por tener este espacio para compartir experiencias, visiones, un poco del trabajo que hacemos. No, al contrario, doctor, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y hoy para quienes nos escuchan, pues vamos a hablar precisamente sobre este programa de posgrado, el doctorado en estudios de migración, pues en esta convocatoria 2022. Pero pues antes de entrar en este tema, y para que lo conozcan también un poco a usted, doctor, yo si nos podía platicar, pues usted de qué estudió pues, en la universidad, en la maestría, en el doctorado, lugares en los que ha trabajado, que se ha desenvuelto. Ahora sí lo que nos quiera compartir de usted. Claro que sí, Carlos. Pues yo estudié de formación de base licenciatura en filosofía. Y posteriormente hice una maestría en ciencias sociales y humanísticas para finalizar con un doctorado en ciencias sociales, pero con especialidad en antropología social. Y desde el inicio de mi formación tenía mucha inquietud sobre cuestiones relativas a la movilidad humana. Me formé en espacios vinculados a la formación de personas religiosas, sacerdotes concretamente. Y entonces, en ese sentido, la experiencia de contacto, interrelación con comunidades indígenas que migraban a diferentes ciudades de México como Guadalajara y Monterrey pues llamaban poderosamente mi atención, ¿no? Después, ya tomando un rumbo personal en mi formación, eh, decido estudiar un movimiento de población que comenzaba a gestarse a fines de la década del 90 con jornaleros agrícolas del sureste mexicano, fundamentalmente de la selva Lacandona en Chiapas, hacia Jalisco, ¿no? Para insertarse como mano de obra para también la agroindustria del tequila. Y pues eso poco a poco me fue llevando a conectarme con otras realidades. Empecé haciendo voluntariado en una pequeña organización que daba asistencia humanitaria, básicamente alimentación y algunos otros servicios a personas migrantes centroamericanas en tránsito hacia Estados Unidos. Era un comedor que abría 3 horas al día. Y pues inicié mi voluntariado haciendo justamente labores humanitarias y poco a poco, también por el expertise en el tema y la formación que estaba recibiendo, pues participando en actividades de investigación, tratando de crear un área de investigación en la propia organización, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con el paso del tiempo, pues me fui involucrando más en estas actividades hasta que terminé de coordinador general y pues eso también en esta transición me permitió conformar un equipo y encabezar la construcción de un albergue para estas personas en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Consolidando también un modelo de atención que incluía la participación de un grupo importante de jóvenes voluntarios con diferentes perfiles profesionales que contribuían a la visibilización y a una atención profesional para las personas migrantes y solicitantes de asilo en Jalisco. Posteriormente, pues, y hace pues relativamente poco tiempo me inserté en el Colegio de la Frontera Norte como coordinador del doctorado en estudios de migración y desde ahí pues he venido contribuyendo justamente a mantener estos vínculos y a generar este análisis de
temas relativos a la migración de personas de origen centroamericano, la política migratoria, la respuesta de sociedad civil frente a este fenómeno. Y pues aquí estamos el día de hoy. Y digo, doctor, una pregunta que pues me da mucha curiosidad y me gusta ahorita en esta oportunidad que he tenido hacérsela a los diferentes coordinadores, que pienso, me remoto a, pues a mi infancia en particular, pero también a otras infancias, pues de qué querían ser cuando pues, eran niños o quizás adolescentes y cómo siguieron ese camino. Y que yo me pregunto si hay un momento, y al menos en su vida, doctor, que usted decidió o que dijo, yo quiero dedicarme al mundo académico y la docencia, o solo fue algo que pues con el paso del tiempo sucedió. Mira, en mi caso de manera, digamos, un poco indirecta estaba por ahí este tema de la actividad académica, porque, como te decía, yo crecí y me formé pues, en un espacio donde justamente el estudio, la formación intelectual, pues era muy importante, era prioritaria. Participaba en una congregación religiosa donde también se tenían colegios, ¿no? Y estaba como esta parte docente ciertamente en otro nivel. Y también pues la experiencia de trabajo en diferentes países del mundo donde era indispensable el conocimiento sobre la cultura, la sociedad, la política, la economía que había en esos países a los que ocasionalmente o eventualmente se nos pediría apoyo, ¿no? Entonces, digamos, como de manera indirecta está como esa beta. Después, cuando decido continuar con mi propio proyecto de vida y de formación, decido apostar justamente en el trabajo académico porque creía que podría contribuir a resolver varias de estas problemáticas y si no a resolver, a encontrar pues caminos que llevaran a la generación de alternativas para las diferentes problemáticas que se veían en lo que en la academia llamamos el campo o en terreno, ¿no? Y en otros espacios pues era tal cual este contacto cotidiano con las personas y su realidad, ¿no? Entonces sí hay esta como decisión muy clara de desde el trabajo académico poder aportar a la generación de respuestas y soluciones frente a problemáticas muy concretas de las personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y doctor, ahora, pues ya que estamos en el tema de, pues, de la docencia y hablando particularmente del doctorado en estudios de migración y pues también, o sea, la migración como un fenómeno social y con muchas problemáticas, quizás que lo hemos visto al menos en México y en particular en Tijuana con el arribo de las caravanas migrantes y otros flujos de, de población de diferentes partes, pues ya del mundo, querían aquí la frontera norte. Y os voy a hablar un poco sobre este doctorado, cuál es el objetivo, cuál es el enfoque, cuáles son las líneas que hay. Ahora sí que si nos podía compartir, pues cuál es lo que construye el doctorado en estudios de migración. Sí, fíjate que el doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte es un espacio muy rico en términos, por supuesto, de formación de personas, en términos intelectuales, pero también en términos sociales, me atrevería a decir, porque yo lo considero un programa de avanzada, ¿no? En este sentido de apostar por un alto nivel de especialización en un tema que verdaderamente es relevante, prioritario y de mucha vigencia, ¿no? Si bien el doctorado nace, pues justamente respondiendo a una de las temáticas en las que más se ha especializado el Colegio de la Frontera Norte, pues la gama de perspectivas, de enfoques y de perfiles, pues es muy amplia, ¿no?
En ese sentido, hay una apuesta por formar investigadores de alto nivel que tengan una sólida formación teórica, metodológica e instrumental que les permita adquirir conocimientos o enriquecer los conocimientos que ellas y ellos ya tienen sobre los procesos migratorios en diferentes ámbitos, ¿no? En lo nacional, en lo local, en lo internacional, ¿no? Con campos también específicos que son muy, digamos, fuertes en los trabajos que realiza el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Como la demografía, el área de estudios sociales, los estudios económicos, los estudios con perspectiva política, ¿no? Y entonces la apuesta de este doctorado es precisamente para que nuestros egresados puedan ser capaces de generar conocimiento original sobre los procesos migratorios, ¿no? Y esto tiene una amplia gama de perspectivas, ¿no? Es decir, que nuestros estudiantes y posteriormente egresados puedan desarrollar proyectos de investigación cuyos hallazgos puedan ser expuestos en circuitos académicos nacionales e internacionales, pero que también estos proyectos, estas investigaciones sean de interés para diferentes sectores, ¿no? No solo la academia, ¿no? Hablo del sector público, del sector privado y por supuesto del sector social, ¿no? Tenemos también, pues, en nuestro perfil de egreso la intención de que las personas que formamos puedan también impartir docencia de alto nivel y participar en programas de formación relacionados con estudios de migración que curiosamente en un país como México pues los estudios formales sobre migración o especializados en migración son escasos, ¿no? Hay pocos programas a nivel nacional y eso también convierte al Colegio de la Frontera Norte en punta de lanza en este sentido, ¿no? Y pues bueno, como decía, siendo que el tema de migración, si bien es un tema de vieja data en nuestro país, pues lo que hemos visto en las últimas décadas es que la migración es un fenómeno, o esto que llamamos migración es un fenómeno con cambios constantes y cambios acelerados, ¿no? Y entonces eso supone la generación de habilidades, de destrezas para mirar la realidad, para analizarla y también para construir propuestas de solución. Y hacia allá apuesta el doctorado. Y eso lo hacemos a través de tres líneas de especialización que buscan cubrir con diferentes enfoques estas problemáticas, ¿no? La primera de estas líneas de especialización o de generación y aplicación del conocimiento, como les llamamos, es la de mercados laboral, flujos migratorios y desarrollo económico, que tiene pues un componente precisamente muy enfocado al análisis de los temas económicos, los mercados laborales, la migración calificada, ¿no? La caracterización de flujos migratorios, ¿no? Luego, la segunda línea es la de políticas gubernamentales y poblaciones migrantes y movilidad humana, justamente tratando de dar espacio y cabida al análisis, reflexiones, investigaciones que den cuenta de temas concernientes a legislaciones, gestiones de la migración, tanto en México como en otros países, evaluación de políticas públicas en materia migratoria, y resaltando los actores que participan en estos procesos de carácter social, ¿no? Como son las organizaciones de sociedad civil, los colectivos de personas migrantes y la respuesta que da el Estado frente a la participación de estos colectivos y organizaciones.
Y una tercera línea tiene que ver con, o su interés se centra en el análisis y el estudio de el bienestar, la integración y la salud de las personas migrantes en los espacios de los que salen o a los que llegan e incluso por los que transitan, ¿no? Entonces el componente fundamental es un análisis de la integración pasando por la respuesta en materia de salud pública, cómo se configuran los sistemas de salud para responder a las necesidades de esta población, las reconfiguraciones familiares, ¿no? Entonces, con estas tres líneas, pues lo que buscamos precisamente es fortalecer esta formación y crear una mirada crítica, reflexiva y comprometida con el fenómeno de la movilidad humana en sus diferentes dimensiones y perspectivas, tanto en lo local, nacional como en lo internacional. Doctor, digo, en opinión como que un poco vivencial, digo, antes de entrar al COLEF, previo a eso yo creo que ya sabía que al menos ahí se hacía investigación sobre la migración. Digo, entrar ahí ya fue saber que habían otros departamentos académicos, diferentes posgrados, pero como que la migración ya lo llevaba en la mente. Pero cuando se empezó a hacer este programa pues de Sonorizando, hablar precisamente con los estudiantes del doctorado, y como usted comentado ahorita, de que eran diferentes líneas, y ahorita recuerdo que fue uno sobre bienestar psicológico, luego otro sobre pues la función y la violencia que se ejercía por el paso de centroamericanos, la autoridad mexicana. O sea, fue como que dije, wow, o sea, el fenómeno se ve desde muchas aristas, desde muchos lados, y que realmente era como que, wow, qué interesante. O sea, disfruté de hacer muchas de esas conversaciones, pero pues de usted como coordinador del doctorado en estudios de migración, pues ¿qué satisfacciones ha encontrado? ¿Cuáles han sido como que esos momentos que a usted como lo hacen sentir bien, doctor? Mira, una de las cosas que más reconozco en el trabajo que se hace en el Colegio de la Frontera Norte y particularmente en este doctorado es la diversidad de opiniones, de conocimientos y de problemáticas asociadas al fenómeno de la migración, ¿no? Entonces uno no deja de aprender, uno no deja de conocer y a veces de inquietarse y preocuparse por las difíciles circunstancias que dan cuenta los trabajos de nuestros estudiantes, pero también de los profesores que formamos parte de los núcleos académicos de este doctorado, del núcleo académico de este doctorado. Y en ese sentido, justamente decir que, como lo comenté antes, no hay un solo enfoque, no hay una sola mirada, incluso no hay una sola temática, ¿no? Para ingresar al doctorado en estudios de migración. Actualmente tenemos 15 estudiantes y pues 7 de ellos son personas que vienen del extranjero con temáticas de carácter internacional en la mayoría de esos casos, ¿no? Que devienen de la problemática de sus propios países o de su experiencia de formación en otros espacios geográficos, en otras latitudes. Y en ese sentido, el tener la posibilidad de coincidir en este espacio eh, del doctorado en estudios de migración, pues abre justamente una ventana de oportunidad magnífica para pues enriquecernos cotidianamente, ¿no? Con todos estos saberes, estas experiencias, estas visiones, porque el doctorado está diseñado de una manera donde reiteradamente vamos teniendo espacios de diálogo y de análisis conjunto, ¿no? Desde las sesiones presenciales para cursos comunes hasta espacios de presentación especializada de sus avances de tesis, ¿no? Y entonces esto se enriquece constantemente con, pues, el núcleo académico de profesores que
Pues dicho sea de paso, también está conformado por personas que se dedican a la investigación y a la docencia de alto nivel, con una larga trayectoria, con experiencias muy diversas de trabajo en diferentes temáticas, ¿no? En migración de México a Estados Unidos, personas retornadas, personas migrantes o solicitantes de asilo desde Centroamérica, con cobertura en ámbitos o intereses particulares en cuestiones de integración, niñez migrante, educación, salud, derechos humanos, discriminación, integración laboral, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como yo diría una de las grandes riquezas de este espacio, ¿no? Que es la posibilidad de coincidir personas, tanto especialistas como personas en formación, con diferentes perfiles profesionales, pero también con intereses de investigación muy diversos y que pues hacen generar una mirada y un análisis muy pertinente y muy diverso sobre pues un fenómeno aparentemente tan común como es el de la migración. Listo, doctor. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Sonorizando. Digo, el tiempo se nos está acabando, pero pues por último, no sé si habría algún mensaje o algunas palabras que les quisiera pues dirigir a aquellas personas que están interesadas en pues, iniciar un posgrado en el colegio y en particular a los que interesados en el doctorado en estudios de migración. Claro que sí, pues motivar a las personas a continuar con pues, este esfuerzo de formación y de profesionalización o especialización de alto nivel, cursando pues un doctorado como los que ofrece el Colegio de la Frontera Norte y en particular pues como este, ¿no? Dedicado al análisis y al estudio de el fenómeno de la migración. Estamos próximos a iniciar una nueva generación en el año 2022, así es de que en próximas fechas comenzará a publicarse información más precisa sobre la convocatoria. Y si gustan o tienen dudas generales o inquietudes sobre el programa, pueden visitar nuestra página eh, en el portal del Colegio de la Frontera Norte, donde está la sección de posgrados, y ahí pueden conocer un poquito más sobre este tema. Se ha habilitado ahí una sección de preguntas y respuestas comunes para personas interesadas en nuestros programas que seguramente serán de utilidad. Y por supuesto nos mantenemos a la orden a través de los canales institucionales que también se muestran ahí en la página para seguir pues resolviendo y conversando sobre el interés de sumarse a esta iniciativa del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte. Pues doctor, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de conversar aquí en Sonorizando. Claro que sí, con todo gusto, Carlos. Saludos. Saludos. Y pues bueno, así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.